En julio de 2012, las cafeterías Starbucks de Argentina se quedaron sin sus vasos de café importados con su famoso logo. La razón era porque hubo un parón temporal en las importaciones como consecuencia de trabas del gobierno argentino que dificultaron la llegada de material para esta cadena de cafeterías. Así que Starbucks empezó a utilizar vasos fabricados en Argentina sin logo y sin diseño distintivo. Fue una solución práctica en la que no hubiera pasado nada si no hubiese metido la pata en sus redes sociales. La compañía publicó un mensaje en su página de Facebook y Twitter pidiendo disculpas a sus clientes por ese cambio temporal mientras se normalizaba el abastecimiento. Pero lejos de ayudar a resolver el problema, lo agravó enormemente. Los usuarios criticaron ferozmente la disculpa de Starbucks, convirtiéndolo en viral, ya que los argentinos se preguntaban ¿qué hay de malo en usar vasos nacionales fabricados en Argentina? Así que Starbucks estuvo un tiempo siendo el centro de atención por su metedura de pata, pidiendo disculpas por usar vasos argentinos en lugar de decir que estaban orgullosos de trabajar con vasos nacionales fabricados en ese mismo país. Esta pequeña anécdota es un ejemplo de cómo una comunicación bien intencionada puede convertirse en algo muy contraproducente para uno mismo. Germán, ¿cuál es tu opinión? Bueno, sí, recuerdo perfectamente esto y justamente una de las cosas que yo decía era por qué ese comunicado apenas lo vi el primer día. Bueno, primer punto importante para mí destacar lo que hablábamos hace un rato. Si no tenés en contexto claro de lo que pasa con la política de Estado, estas cosas te pueden sorprender y sin duda que a ellos lo han sorprendido, aunque no era difícil de prever porque en esa época Argentina tenía muchísimos problemas de importación, se dejaron de recibir repuestos de celulares, automotrices, de fábrica, no solamente de un vaso plástico. Era muy difícil conseguir un producto que viniera de afuera de Argentina. Entonces era previsible que podía llegar a pasar esto. No era una novedad. Pero sí, yo cuando vi la notificación pensé exactamente eso. Dije, acá la erraron porque el consumidor de Starbucks perfectamente, si el vaso hubiera sido blanco y nadie le hubiera dicho qué pasaba, no hubiera pasado nada, hubiera pasado desapercibido y hubiera seguido consumiendo el producto y hasta les hubiera dado tiempo a pensar una estrategia como la que vos mencionás, de quizás poner en valor el producto nacional en una crisis, que hubiera sido mucho más provechoso que salir a excusarse y me hace acordar, y perdón el término, el berrinche de un niño como que queriendo culpar al gobierno de que no pudieran conseguir vasos, ¿no? Y al Estado de que no podían conseguir vasos por la importación, cuando en realidad no hubiera pasado nada y creo que fue una acción que duró, no sé si llegó a los 2 meses y ya volvieron a circular los vasos normales. Pero sí lo recuerdo perfectamente y el pensamiento era ese y el comentario era ese. ¿Por qué salir a pedir perdón por algo que era totalmente entendible en Argentina? Porque faltaba packaging de marcas muy grandes y muy importantes en Argentina, no solamente de Starbucks. Simplemente hubieran seguido vendiendo el producto con el vaso blanco, a lo mejor hubieran puesto en valor el que sea un producto nacional y les hubiera ido claramente mucho mejor. Y bueno, y sí reforzar esto que ya había comentado antes, no perder de vista lo que está pasando a nivel macro en la economía del país y en las decisiones políticas de un país, porque este es el caso claro de que te puede afectar muy, muy negativamente de repente y de golpe. Me hace recordar un poquito lo que decía Vero un poquito antes sobre el tema de Jalisco, por ejemplo, lo que está pasando en México. Nosotros europeos no estamos acostumbrados a navegar en estas en mar atormentada, porque nosotros todo es estándar, todo siempre llega bien, pero es cierto que países como Argentina o México o Perú hay veces hay problemas de importación, arancel superior, no siempre. Para Argentina sé que faltaba, por ejemplo, el papel para el pasaporte. Todas estas cosas son bastante complicadas de gestionar, pero empresa como Starbucks o grande empresa debe estar preparado por este tipo justamente de poder interrumpir su abastecimiento de producto básico como los vasos para ellos. Sí, la comunicación pues es sumamente importante, ¿no? Como una situación de esta, en lugar de haberlo manejado con mucho orgullo para el país donde estaba establecido, fue todo lo al revés. Y como bien dices, el que te haga la comunicación y la publicidad en tu negocio tiene que ser una persona profesional
no una persona que simplemente lo quiera hacer. Y lo importante que es tener un plan B, sobre todo en este tipo de países latinoamericanos que estamos expuestos a tantas cosas en el día a día, tener siempre un plan B, porque estas son cosas perfectamente bien que pueden pasar, mira, en el siguiente minuto en países como Venezuela. La observación importante que yo había hecho también de los vasos y las servilletas incluso, ¿no? De Starbucks, que todo decía la procedencia, ¿no? Todo era importado, pues. Llama la atención que no puedan ellos también contar con proveedores locales, ¿no? Que sería lo ideal. Hace poco el misterio de sus galletas, por ejemplo, se explicó, ¿no? Porque yo decía, ¿dónde ellos hacen sus galletas para todos sus locales? Acá en Lima tienen 120. Y resulta que la marca María Almenara, que les comenté, es la que les hace las galletas a ellos. Y eso ha sido un punto muy bueno para ellos, ¿no? Porque la verdad que aquí localmente nos ha gustado saber que tienen como un proveedor, ¿no? A una marca nacional en cuanto a las galletas que venden en sus vitrinas. Siempre tiene que ser de respuesta, tiene que ser muy cuidadosa, ¿no? Porque los mercados son muy sensibles, las personas son muy sensibles frente a la información que se les da. Hay mil maneras de poder, mil maneras que quizás ellos pudieron haber hecho para esta situación, en vez de verlo como una dificultad, verlo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad muy grandiosa de conectar más con el consumidor argentino, en este caso, ¿no? Pero les desaprovecharon, ¿no? Y más bien mostraron algo que a nadie le gusta, ¿no? Que es enterarse de que la cual uno toma, la trae incluso de afuera, ¿no? Que algo que pasaba, que puede parecer tonto, pues a veces hiere, ¿no? En el orgullo.